Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Herrera de posicionamientobuscadores.cl. En este pequeño video te voy a comentar cuál es la diferencia en una campaña de Google AdWords, obviamente, entre las palabras clave y sus tipos de concordancia versus el informe de términos de búsqueda. Y bien, efectivamente, como te comentaba, hay una diferencia entre efectivamente cómo tú colocas las palabras claves, los tipos de concordancia. Recuerda que hay tres tipos de concordancia. Las más famosas son concordancia de frase, concordancia exacta y concordancia amplia. No es el minuto o este video no está hecho para explicar cuáles son los tipos de concordancia, pero efectivamente hay una diferencia, eso tienes que tener muy claro, hay una diferencia entre cómo tú colocas o las concordancias de palabra clave y cómo efectivamente las personas ingresan o van desde Google, desde tu campaña de Google AdWords a tu página web. Por ejemplo, yo puedo colocar la palabra lectura de tarot en concordancia de frase, efectivamente. Eso quiere decir que yo le estoy diciendo al sistema, muestra mi campaña o muestra mi anuncio cuando una persona coloque lectura de tarot y alguna palabra adicional o una frase adicional adelante o atrás de esta palabra clave. Por ejemplo, lectura de tarot en Santiago o lectura de tarot en, qué sé yo, en Chile, etc. Es decir, alguna palabra clave o alguna frase o palabra que esté antes o después de mi palabra clave en concordancia de frase, pero que, digamos, el orden de lectura de tarot se respete, ¿no? Eso es lo que quiere decir, en muy pocas palabras, la concordancia de palabra clave de frase. Ahora, la diferencia entre la palabra clave o las palabras clave y los términos de búsqueda, como te comentaba, es cómo yo coloco, en qué concordancia coloco mi palabra clave y cómo efectivamente las personas llegan a mi sitio web. Entonces, esto es muy importante saber porque efectivamente yo puedo determinar si las personas o el tráfico que está llegando a mi sitio web, dependiendo de mis concordancias de palabra clave, es un tráfico calificado, es un tráfico que efectivamente quiere comprar mis productos o servicios o no. Esa es la gran diferencia entre las palabras clave y los términos de búsqueda. Entonces, en esta sección, en detalles, si yo hago un clic ahí y coloco términos de búsqueda y coloco todos, ¿no es cierto? Acá en este informe, Google AdWords me va a decir cómo efectivamente las personas que buscaron o que vieron mis anuncios e hicieron clic, llegaron a mi página web y sobre qué palabras clave. Si yo hago un clic ahí, te darás cuenta que efectivamente por lectura de tarot en concordancia exacta, o sea, efectivamente las personas que colocaron lectura de tarot llegaron a mi sitio web efectivamente 68 personas o 68 clics. Pero lo interesante de acá no es efectivamente validar qué palabras clave acertaron, sino efectivamente es qué palabras claves no tengo agregadas como tal o qué palabras claves no tienen ninguna intencionalidad de compra. Vamos bajando, estoy haciendo en vivo, esto no lo había visto antes y por eso, porque digamos quiero hacer este ejercicio de esa forma. Pero por ejemplo acá hay algo interesante, curso de flores de Bach, ¿no? Efectivamente es una palabra clave que mi cliente o el cliente efectivamente utiliza, pero quiero ver o buscar, por ejemplo, acá hay algo interesante. Por concordancia de frase, por la palabra clave clases de tarot, ¿no es cierto? Llegaron 3 personas que colocaron la palabra clases de tarot Pedro Engel. Pedro Engel es un famoso tarotista, pero mi cliente no es Pedro Engel. Por lo tanto, yo debiese, ¿no es cierto?, colocar como palabra clave negativa la palabra Pedro Engel, ¿no? Porque esas personas están buscando específicamente a Pedro Engel, colocaron esa búsqueda en Google, clases de tarot Pedro Engel, hicieron clic en mi anuncio, pero seguramente no tendrán ninguna intencionalidad de compra porque efectivamente ellos están buscando a Pedro Engel. Entonces, este informe me indica que yo en un futuro voy a colocar Pedro Engel como palabra clave negativa y me ahorraré clics que efectivamente pudiese destinar a palabras clave con intencionalidad de compra. Otra palabra clave podría ser Maipú. Mi cliente no presta sus servicios en esa comuna, por lo que tengo entendido, aunque podría ser una palabra clave negativa, se lo podría consultar. Pero por ejemplo acá hay una palabra clave que también yo podría agregar como palabra clave negativa, que es San Felipe. Mi cliente efectivamente solamente opera en Santiago, por lo tanto esta persona que puso San Felipe, ¿no es cierto?, está buscando seguramente ese curso en su lugar de origen. Mi cliente no llega hasta ahí, así que debería colocarla como una palabra clave negativa.
Bueno, finalmente ese era lo que yo te quería comentar. Quería ejemplificar eso. Que este informe de búsqueda es muy importante porque no te indica qué palabras clave tú agregaste y con qué palabras clave llegan a tu sitio web, ¿no es cierto? En tipos de concordancia, sino te indica exactamente con qué palabras claves llegaron y te indica la cantidad de clics que reflejan esas palabras clave. Bien, gracias por ver este video. Aquí te dejo todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Si te gustó este video, dale un me gusta y suscríbete porque todas las semanas estamos subiendo nueva información sobre posicionamiento orgánico, sobre posicionamiento de pago por clic y de Google AdWords. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao.